De nuevo, buenos días para todos los oyentes de la otra parte de Black María. Eh, el tema de hoy es bastante paradójico en todo el sentido de la palabra. Vamos a hablar de una mujer diminuta y un gran hombre. Podría llamarse la triste historia de la mujer diminuta, tan cándida como cualquiera de los personajes de un hombre gigante que decía llamarse Gabriel García Márquez y sus ideas desalmadas. Es un título bien interesante, que es como una analogía de la triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada, pero esta vez se la vamos a pasar a alguien que lo vivió de, de verdad, llamémoslo así. Se rodó ella misma y la rodaron ella misma. Hablo de Margot Benacerraf, que murió el año pasado. Caraqueña, se le consideró como una diminuta mujer. Y voy a leer este texto que encontré buscando sobre ella, que la considero importante. La conocí por una redactora de Cineaste y una gran escritora crítica norteamericana llamada Julianne Burton, quien hizo un trabajo espectacular hablando de una película de ella que se llama Araya. Y de allí voy a comenzar. Esto parece como un cuento. Una vez una diminuta e infinita joven, hija de un país anónimo. Ese país anónimo era Venezuela, que llegó a Cannes, el festival de cine más importante del mundo, con una película debajo del brazo, una película en blanco y negro inalcanzable hecha solo por ella y un íngrimo camarógrafo sin actores, con gente normal, gente del mar y de la sal, gente que ni siquiera sabía lo que era hacer cine. Hubo un año 1959 y una noticia que sorprendió a toda Venezuela. Esa joven, llamada Margot Benacerraf, ganó el premio de la crítica de Cannes con una película llamada Araya. Su modesta película. Los críticos más importantes de Europa le rindieron a sus pies. Nadie dudó en catalogarla como una obra maestra. La diminuta muchacha había vencido a Buñuel y a Truffaut y a Rossellini. El resto del mundo la llenó de elogios. Araya luego fue seleccionada como una de las 5 mejores films de la historia del cine latinoamericano. Hay diccionarios de cine que la describen con la película más hermosa hecha en Venezuela. Muchos llaman a Margot Benacerraf la pionera del cine venezolano, la piedra fundacional, una inspiración, un paradigma, un referente ineludible. 7 años atrás había realizado un magnífico documental sobre Reverón, ese loco poeta venezolano de la costa, gran pintor, del cual recuerdo mucho que tuve la oportunidad de entrevistar para una revista que sacaba, que se llamaba Comunicarte, en el Centro Cultural Bavaria, en Bogotá, donde están los silos, la séptima con 32, al lado del colegio María Auxiliadora. Se llamaba Diego Rizquez, este es este señor que también murió. Y en esa época el Centro Cultural Venezolano quedaba en el edificio de Bavaria, y tuvimos la oportunidad de ver sus películas en Super 8. Ganó Cannes con una película en Super 8 que se llama Bolívar, Sinfonía Tropical. Y él hizo también una película sobre Reverón que se llama Poema para ser leído bajo el agua en 8 milímetros, Super 8, perdón, 1977. Y a él le debemos los festivales internacionales de Super 8 que después se hicieron en Colombia, concretamente en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en los años 80 y en la ciudad de Cali. Bueno, aquí lo más importante de Margot Benacerraf es lo que representó para el cine latinoamericano de alguna manera y lo que representó para Venezuela. Aquellos que en esa época decían que los venezolanos eran bastante torpes, pero resulta que tenían una cinemateca maravillosa, tenían unas publicaciones maravillosas, tenían unas películas muy buenas y ella fue una de las fundadoras. Y, y en esta entrevista hay algo muy interesante porque habla de toda esa perseverancia y ese movimiento de esta mujer que se llamó Margot Benacerraf. Le preguntan cómo estudió. Dice, yo estudié filosofía y letras en la Universidad Central de Venezuela.
Ese fue el regalo más bello que podía tener un estudiante de la época. En ese momento yo escribí una obra de inspiración muy lorquiana. Amaba a Federico García Lorca. La obra se llamaba Creciente que perdí para siempre. Nunca he vuelto a encontrarla. A raíz de esa pequeña obra de teatro, siguiendo la metodología de Lorca, si cabe el término, terminó ganándose una beca para estudiar en Columbia, en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y entonces me llamaron para comunicarme que me había ganado el primer premio, que consistía en pasar 3 meses en la Universidad de Columbia estudiando dramaturgia. Y allí tuve la suerte de ir a un taller que se llamaba Investigación Social, dirigido por Eric Piscator, ese gran hombre del teatro alemán que huyó a Alemania y se instaló en Nueva York. Eric Piscator fue la base de todo el expresionismo alemán, de Rainer, ayudó a Murnau, ayudó a Lang, ayudó a todo el mundo y terminó en Estados Unidos. Hay un libro de ediciones del ICAI sobre Piscator maravilloso, hablando sobre todo ese modelo cinematográfico y sobre el movimiento teatral, y ahí cabría citar de alguna manera a Bertolt Brecht para hablar sobre el distanciamiento. Hay toda una especie de movimiento y de analogía intelectual sobre el teatro y la dramaturgia. Aquí hay algo bien, bien interesante. Luego le preguntan, decidí que entonces la dramaturgia y el teatro de alguna manera tenían que tener una validez y encontré en el cine un pretexto, que esto es muy importante. Dice, regresé a Caracas, se terminó la beca, pero yo me quedó el gusanito por dentro del teatro y el cine. Dice, me encontré con César Enríquez en la calle, en una calle visitando París y me dijo, oye, estoy entusiasmado con el cine. Yo acabo de hacer un curso muy intenso en el IDEC, Instituto de Altos Estudios Cinematográficos, que en este momento se llama la FEMIS. Y a propósito, hago un paréntesis. Nuestra directora mujer colombiana, eh, Camila Lobo Guerrero, también quería estudiar en el IDEC porque había salido de la Universidad de los Andes, pero terminó estudiando fue televisión porque paradójicamente para la época en que ella salió no permitían que las mujeres estudiaran cine. Había pocas mujeres cineastas. Si ustedes recuerdan ese momento, creo que cabría la pena citar a Agnes Barda como la única mujer dentro de la Nouvelle Vague directora de cine, no actriz. Y entonces le decía, es muy difícil entrar, pero es una maravilla. Y me fui al IDEC y fui a un concurso y entre los 100 extranjeros que concursaban pasamos 10 y así me quedé a estudiar en el IDEC. Y aquí viene algo interesante. Re- eh, al- Toma apenas 2 años, no termina la carrera, pero termina yendo a Caracas nuevamente porque su padre iba a fallecer y se encuentra con Gastón Dial, que era el encargado de cultura de la Embajada de Francia y acaba de hacer uno de los primeros documentales de arte y una película sobre Van Gogh que había codirigido con Alain Resnais. Estaban haciendo lo que se llama la Nouvelle Roman. Recuerden ustedes que había tres movimientos producto de la Nouvelle Vague que se calificaron a partir de movimientos cinematográficos y de crítica cinematográfica. El río Sena que atraviesa París tiene un lado derecho y un lado izquierdo. El lado derecho se lo dejaron a los Cahiers de Cinéma de André Bazin, el lado izquierdo se lo dejaron a los que eran del Partido Comunista o Socialista, que era la revista Positive de André Benayon, y la mitad aparecieron lo que se llama la Nouvelle Romane, o sea, la nueva novela. Robert Abel-Grillet, Margaret Duras y Alain Resnais, quien acababa de hacer con este agregado cultural de Caracas el Van Gogh. Y allí resulta algo muy interesante. El señor Gastón Diel llama a Resnais para que vaya a hacer un documental a Caracas, buscando a este pintor Reverón. Y resulta que Resnais no puede decir. Y entonces terminan yéndose para Macuto, tanto Margot como Gastón, con un solo camarógrafo, y terminan haciendo un documental maravilloso sobre Reverón, donde hay una escena que lo pueden encontrar ustedes en YouTube o en algún lado, que es muy interesante. Y él era coleccionista de muñecas, hacía muñecas, y hay una escena que ella cita que desafortunadamente nunca se filmó, pero la cita como una anécdota maravillosa.
Y le pregunta al entrevistador: "¿Y es cierto que en una ocasión te pusieron una sotana y que pidieras perdón a cada una de sus muñecas, que era como sus fetiches? Sí, en la última noche hubo un momento muy bello, el perdón de las muñecas. Tengo que decirle que es un momento de lucidez. Un día en que él vino, yo estaba arreglando el cuadro y las luces y me dijo: 'Dejadme ver por ese huequito de la cámara'". Se metió y vio y me dijo: "Es como una pintura. Fíjate qué belleza". Ese momento me impresionó mucho, así que yo decidí quedarme a vivir en su casa en el taller, colgué un chinchorro y en la noche que terminamos el autorretrato, ya eran las 3 de la mañana y había algo absolutamente misterioso y mágico, todas las muñecas iluminadas porque había descubierto que la luz también podía dar una forma inmaculada a ellas. Y Reverón me dijo: Margosita, yo me porté bien, muy bien. Entonces tú vas a ser de monja y vas a perdonar a todas las muñecas, que es una escena impresionante". Descolgó las muñecas, las arrodilló como si fueran una tribuna catedral y pasó una por una de sus muñecas, ella como monja con una sotana de papel, a perdonarlas. Y ahí viene otro punto interesante donde va a estar nuestro antiguo premio Nobel. Y es que a raíz de la historia de Reverón, volvió a París donde presentó la película y conoce a Picasso. Y Picasso se emocionó con Reverón, con la obra de Reverón, que fue uno de los grandes pintores latinoamericanos. Trató de hacer una película con Picasso que se rodó, pero la copia se perdió por esas cuestiones del momento y ella aún sigue diciendo que en alguna parte del mundo, antes de morir, estaba ese pedazo de película. Y de allí sale a hacer la película mítica, que es la que nos interesa, que es Araya, que es la península de Araya, donde vamos a incluir a nuestro amigo Gabriel García Márquez, y la entrevista dice: "A cuatro manos con Gabriel García Márquez". Margot, un día decides adquirir los derechos de la increíble, triste historia de la Candy Erendi y su abuela desalmada García Márquez, que es una novela conformada por 7 cuentos. Uno de ellos, el principal, es el de la historia de la Cándida Heredia, y hay otros 2 que ya se han escrito con anterioridad. Uno de ellos es, hecho por Fernando Birri, un hombre con unas alas enormes. Y entonces Margot Benacerrat dice: "No debía llamarse así, debía llamarse La Cándida Margot", y explicamos por qué. Contemos esa historia para que el público la conozca, y dice: "García Márquez me dijo un día que quería hacer una película un poco como la que hice en Araya, pero en La Guajira. Y ahí hay que justificar geográfica y económicamente que Araya es una península al fondo de Venezuela, casi llegando a donde está la desembocadura del Orinoco, donde hay una gran producción de sal desde la época de la conquista, había castillos. Y la otra es la Guajira colombiana, que para los que sepan fotografía está en Punta Gallinas, donde está la línea divisoria entre la Guajira venezolana y la Guajira colombiana, donde también hay explotación de sangre, pero en Manaure de una manera más rústica. La de Araya en ese momento, que es una película espectacular, pero espectacular, también tienen que verla, eh, hizo que se volviera algo más tecnificado. O sea, es casi como el petróleo, pero en lugar de petróleo para los venezolanos es la sal. Y contó la historia a partir de 3 familias. Y ahí me surge una cosa bien interesante. ¿Qué particularidad podría hablar entre Araya, que es de los años 50, finales de los años 50, y Chircales, por ejemplo, de Marta Rodríguez y Jorge Silva? Pero bueno, cuéntanos la historia para que la conozca el público. García Márquez me dijo un día que quería hacer una película un poco como la que hice con Araya, pero en La Guajira, que en última es la reconstrucción de la Cándida Heredia. Y me comentó que él tenía una historia de una abuela gorda con una niña pequeña que la prostituye por todos los caminos de La Guajira, y me propuso que me fuera a La Guajira, como hice con Araña, y que escribiera y nos mandáramos el guión por correspondencia. Él vivía en México y yo me fui unos varios meses a La Guajira. Muchas de las historias que están en el libro de la Cándida Heredia se las conté yo a Gabo. Luego me dijo: "Me voy para Barcelona", que son los años 60. Vamos a dejar esta historia de forma epistolar porque es larguísima. Tú puedes venir a Barcelona y así terminamos el guión juntos. Él se fue a vivir a Barcelona. Yo abandoné la Cinemateca que habíamos fundado y que ya había dirigido varios años, y me fui a Barcelona a trabajar con Gabo.
yo le contaba las historias que había vivido en La Guajira y recuerdo que también le conté la historia que viví en Araya con Pérez Jiménez, el dictador. En últimas, Margot Benacerraf pidió de alguna manera eh, que le cediera los derechos para hacer una película, que en una época se pensó que le había entregado era los derechos de Cien años de soledad. Y resulta que dijo, ya no más, porque habían contratado a Carlo Ponti como productor para hacer la película y García Márquez terminó entregándosele al mozambiqueño brasileño Rui Guerra. Pero aquí hay una frase interesante que dice García Márquez, dice lo siguiente, es el trasfondo de sus personajes, ya no me importaba que la gorda fuera gorda ni que fuera en La Guajira, quería hacer la película porque él me había prometido que me la iba a dar. Y el Gabo, que tenía una teoría que expresaba a modo de chiste, pero también en serio, decía, yo soy el escritor de Cien años de soledad. Si la película queda mal, es culpa del director. Amén. Se la dedico a Netflix. Que les vaya muy bien. Gracias.